Laboratorio número 9. Tallo, estructura primaria y secundaria, sistema vascular, xilema y floema. Los objetivos de la siguiente presentación son que puedas interpretar la estructura primaria de tallos de monocotiledonias y dicotiledonias, reconociendo la distribución de los tejidos. Que puedas analizar las características del floema y su ubicación en los distintos cortes. Que puedas comprender la transformación de una estructura primaria del tallo en una estructura secundaria. Y analizar la estructura secundaria del tallo reconociendo la distribución de los tejidos. Análisis de las características de las células del floema primario. El cuerpo primario de la planta está compuesto por el floema, que es un tejido complejo constituido por distintos tipos de células que cumplen distintas funciones. Entre ellas podemos mencionar el transporte de sustancias orgánicas o fotoasimilados, la función de sostén y la función de almacenamiento. El floema primario posee como elemento conductor de esa vía elaborada los miembros de tubo criboso. Estos miembros de tubo criboso están formados por células vivas, alargadas, con citoplasma modificado y mezclado con el contenido del núcleo y las vacuolas. La pared celular está provista de zonas especializadas denominadas placa cribosa, con perforaciones que ponen en comunicación los miembros de tubo criboso por sus extremos, formándose los tubos cribosos. También se encuentran las células parenquimáticas acompañantes, que cumplen una función relacionada a la carga y descarga de fotoasimilados del miembro de tubo criboso. Como elemento de sostén se encuentran fímaras y como elementos de reserva se encuentran células parenquimáticas. Anatomía del tallo de monocotiledonias. En un corte transversal del tallo de monocotiledonias se observa de afuera hacia adentro la epidermis como tejido protector. A continuación, no se puede diferenciar netamente una corteza de una médula, ya que los accessillos vasculares colaterales cerrados se encuentran dispersos formando varios anillos concéntricos en el tallo. Este tipo de estela se denomina atactostela. Como tejido de sostén se observa esclerénquima subepidérmico y también rodeando los haces vasculares. El esclerénquima es el tejido de sostén típico de las monocotiledonias. Los accessillos de mayor tamaño son los que se encuentran hacia el centro. Los accessillos de menor tamaño se encuentran hacia la periferia y unidos por un anillo de esclerénquima. Estos tallos pueden ser macizos o huecos, como es en el caso que se observa en la fotografía. Tipo de accessillo, accessillo colateral cerrado. Es colateral porque posee floema hacia la epidermis y xilema hacia el centro. Es cerrado porque no posee cambium. El accessillo se encuentra rodeado por casquetes de fibras perivasculares. En el floema se pueden observar los miembros de tubo criboso y sus células acompañantes. En el xilema observamos los miembros de vaso del metaxilema y la laguna protoxilemática, que se forma como consecuencia de la ruptura de las paredes de los miembros de vaso del protoxilema al no soportar el crecimiento en longitud del tallo. Anatomía del tallo de dicotiledonia herbácea con estructura primaria. Por fuera observamos la epidermis, formando una capa protectora con estomas. El sistema fundamental forma una zona periférica bien diferenciada, denominada corteza, que contiene colénquima como tejido de sostén, alternando con clorénquima como tejido fotosintético. A continuación se observa un anillo de haces vasculares que se encuentran separados por parénquima interfascicular. Este tipo de estela recibe el nombre de eustela. Hacia el centro se observa una médula parenquimática. A la derecha podemos observar un detalle del colénquima, que es el tejido de sostén en este caso. El tipo de accessillo es un accessillo colateral abierto. Es colateral porque posee floema hacia la epidermis y xilema hacia el interior. Es abierto porque posee cambium fascicular. Podemos observar a la derecha el cambium dividiéndose activamente para comenzar a formar floema secundario y xilema secundario. Se observa un casquete de fibras esclerenquimáticas y hacia el centro la médula parenquimática. La capa más interna de la corteza
se puede diferenciar como una endodermis en algunos casos. En otros casos, esta capa está diferenciada por la presencia de gránulos de almidón y constituye una vaina amilífera. Anatomía del tallo de dicotiledonia leñosa con estructura secundaria. Se puede observar de afuera hacia adentro que la epidermis ya fue totalmente reemplazada por la peridermis. La peridermis se origina a partir del felógeno, que se va a originar de células de la corteza o de células epidérmicas. El felógeno, al dividirse, produce células de felodermis hacia adentro y de suberocorcho hacia afuera. El conjunto de felodermis, felógeno y suberocorcho se denomina peridermis. Por actividad de las células del cambium, podemos observar que se formó xilema secundario que empuja al xilema primario hacia la médula. En menor proporción se forma hacia la peridermis floema secundario que va a empujar al floema primario hacia el exterior. Como consecuencia de la división de las células iniciales radiales, se forma el sistema horizontal representado por los radios cilemáticos. Estudio del leño. En un corte transversal se puede observar el largo de los radios y el ancho de los radios. En un corte longitudinal radial se puede observar el largo de los radios y el alto de los radios. Y en un corte longitudinal tangencial se puede observar el alto de los radios y el ancho de los radios.